Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Mida al Aire, en este espacio en donde hablamos de la innovación de los dispositivos médicos que cuidan la salud. Yo soy María José Barrera y tengo el gusto de acompañarlos en este primer episodio, en donde hablaremos de un punto crítico que es el diagnóstico. En cada entrega escucharán diferentes voces desde la conducción hasta la conversación, para poder explorar este tema desde diferentes perspectivas. El día de hoy, para hablar en este punto crítico que es el diagnóstico, me acompaña mi compañero Luis Peña Salguero. Luis y yo participamos y colaboramos en el equipo de innovación de la MID. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Majo. Es un placer compartir estos micrófonos contigo y creo que es un tema apasionante que en realidad genera a veces un poco de confusión, pero creo que podemos ayudar a entender mejor lo que está pasando en el ecosistema y poder saber cómo la MID está involucrada en todos estos temas. Excelente, Luis. Pues qué gusto. Y quizá uno de los puntos importantes, como lo tocas, es desde el inicio entender, pues, qué es diagnóstico y por qué es tan importante para la salud del paciente y sobre todo para el sistema de salud. Justo, creo que hay varios temas que intersectan y que al final la MID se ve involucrada en cómo se tienen que manejar. A veces la MID se relaciona con la parte de dispositivos médicos pensando en la definición tradicional de descartables de hospital, cosas que se utilizan durante el tratamiento del paciente. Creo que lo que mucha gente no sabe es que también abarca la parte de diagnóstico, ¿no? Y cuando hablamos de diagnóstico, justo como preguntas, es cómo podemos hacer que el paciente tenga la información necesaria en el momento que lo necesita para una toma de decisión médica adecuada. Estamos hablando desde el monitoreo de su salud en casa, desde lo que pasa en un hospital, ¿no? En un momento crítico donde se necesita conocer su estado, o incluso en el laboratorio tradicional cuando uno va a hacer su toma de muestra y se hace su perfil clínico y pues de siempre, ¿no? Que vas, te formas, te toman la muestra y al final te llega un resultado, pues todo eso está involucrado cuando hablamos de diagnóstico, ¿no? Esa generación de información para una toma de decisiones en el momento adecuado. Creo que ahí también uno de los puntos que tocas es la toma de decisiones, pero también el cómo se logra evidenciar realmente que lo que se está haciendo realmente está teniendo un impacto en la vida de la persona, ¿no? Porque eso también es parte de lo que acompaña al diagnóstico. Claro, todas estas pruebas al final y todos estos equipos que se utilizan para dar ese seguimiento al paciente, pues no están relacionados solo a ir a un lugar físico y tenerlo, sino incluso viven en casa, viven fuera del laboratorio y bueno, toda esta información es pertinente en el estado en el que esté el paciente, ¿no? Desde la manera preventiva de cómo se va a cuidar ese paciente y la rutina que va a seguir todos los días, hasta el momento crítico donde se tiene que tomar una decisión clínica con el médico o saber si esa decisión que se tomó en algún momento está funcionando y vamos en buen camino, pues todo va relacionado al uso de las pruebas, ¿no? Entonces, al final, esta visión completa del paciente, pues ya genera muchísima innovación y hay muchísimos puntos que se tocan, ¿no? Cuando hablamos de esta idea de seguimiento, monitoreo y diagnóstico de los pacientes. No, y súper interesante, porque creo que muchas de las personas que nos escuchan, a veces cuando escuchamos la palabra diagnóstico, dispositivos, como que es algo que no nos resuena o no entendemos de dónde viene, pero básicamente son los glucómetros que tenemos en casa, ¿no? Empezando por ahí, por ejemplo, se puede tener hasta la prueba más sofisticada ahora para detectar específicamente el tipo de cáncer de mama que se tiene, ¿no? O sea, hasta ese grado se puede tener y hasta se puede entender la erradicación de una enfermedad con una prueba de sangre, ¿no? Y a eso es más o menos a lo que nos estamos eh, refiriendo, y que al final esto, el impacto que tiene, no solamente, como dices, es a nivel clínico, pero a nivel sistema de salud, y que hoy hay innovación más allá de solamente la prueba de sangre, ¿no? Que es algo que también quería preguntarte, que creo que hacia allá es al donde queremos llevar esta conversación. ¿Y cuál es la innovación y la importancia que tiene el diagnóstico hoy en México? Sobre todo, el impacto en el paciente y en el sistema.
total, ¿no? O sea, creo que el impacto en este momento se percibe desde que tú llegas como paciente, ¿no? Pero si lo llevamos al siguiente nivel, más, con una visión más completa del sistema de salud, creo que se ven impactos en muchísimas maneras, ¿no? Creo que principalmente el generar eficiencias, el generar un manejo del paciente mucho más preciso, corto y que podamos tener la información que se necesita en el momento adecuado, pues representa pues todo un cambio en la manera en la que se tratan a estos pacientes. Hay innovaciones que son totalmente disruptivas, como puede ser el uso de inteligencia artificial para ayudar al médico a tomar la decisión o a prevenir, ¿no? Una posible recaída o un posible punto crítico del paciente. También existen, como lo mencionas y decías al principio, dispositivos que pueden estar en casa dando el monitoreo al paciente, ¿no? Como los glucómetros de monitoreo continuo, que además se empatan con aplicaciones que viven en los teléfonos que están haciendo un monitoreo constante y predictivo de los pacientes, ¿no? Con modelos súper innovadores, pero también hay equipos que pueden vivir buscando una descentralización del laboratorio para que en el momento que el paciente llega a consulta se le haga la prueba y en ese mismo momento empiece el tratamiento, acortando gastos, tiempos, mejorando la experiencia del paciente también por completo, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de tecnologías e innovaciones son revolucionarias, generan ahorros a largo plazo en el sistema de salud y no son cambios radicales en la práctica, pero sí unos ligeros ajustes de un mundo actual que al final tienen un impacto pues exponencial, ¿no? Entonces creo que hay muchos puntos en los cuales estamos ya viviendo en el futuro, ¿no? O sea, que ya se está acercando esa tecnología y que hace a lo mejor 5 o 6 años se veía como algo muy lejano, ¿no? Entonces creo que es algo muy relevante y que al final el impacto se ve pues prácticamente en todos los casos. Hablando, por ejemplo, lo mencionabas también, en cáncer de mama, pues una paciente diagnosticada de manera correcta, preventiva, pues de 10 pacientes, 9 pueden tener una sobrevida bastante buena y llevar un buen manejo. Si cachamos a esta paciente en un momento ya más avanzado, pues el porcentaje baja a solo 3 de 10 pacientes, ¿no? Entonces, justo el tener estas herramientas de diagnóstico de tejido, la inteligencia artificial para ayudar al diagnóstico y evitar confusiones o retrasos en un diagnóstico para un tratamiento específico, pues hace toda la diferencia. Claro, y creo que aquí partiría 2 puntos la conversación. Uno es justo lo que hablabas del impacto que tiene en el sistema, ¿no? La reducción de los tiempos, que esto al final del día eh, construye y termina siendo un ahorro, ¿no? Entonces, estamos hablando de eficiencias, estamos hablando de ahorros importantes al sistema. Y creo que otro punto clave es el acompañamiento que se tiene en todo el camino del paciente, ¿no? Desde que se encuentra por primera vez este paciente con algún tema que necesita saber qué tiene, hasta la erradicación o en su caso, pues ponerle fin a la enfermedad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿cómo tú ves que el sistema de salud está adoptando estas innovaciones? Tú que conoces y estás muy en contacto pues, con gente que está dentro del ecosistema de salud, ¿cómo estás viendo que esto está impactando y cómo estamos evolucionando hacia allá en México? Es súper interesante porque la conciencia de la existencia de estas tecnologías y de esta innovación está presente ya en todos los ámbitos clínicos del país. Hay varias instituciones en las cuales se está ya implementando justo este seguimiento y monitoreo de pacientes desde la manera más preventiva. Se está desarrollando una ruta para el paciente en la cual se pueda dar un diagnóstico preciso en corto tiempo. Hay algunos casos incluso donde se están apoyando con herramientas de diagnóstico innovadoras, como puede ser la genotipificación de los pacientes, ¿no? Y buscar a ¿Esto través... qué es Es genotipificación? buscar anomalías genéticas para encontrar cuál sería el tratamiento, hablando de medicina de precisión, ¿no? O medicina personalizada, en la cual el paciente pueda tener el tratamiento específico, sobre todo en temas oncológicos, para saber que este paciente puede recibir la terapia
adecuada sin tener que llevar al manejo tradicional con rondas de quimio y cosas que pueden ser mucho Wow, más agresivas y que no necesariamente van a tener el mismo impacto que algo que va específico sobre la mutación del paciente, ¿no? Entonces, estas rutas completas de manejo del paciente ya existen, se están implementando en el país y justo es un parteaguas en el manejo de estos pacientes, porque al final los tiempos se reducen, hacemos el desgaste físico del paciente mucho menor, generamos un paciente que puede regresar a trabajar, ¿no? Porque en temas críticos, pues el uso de las herramientas de diagnóstico pues puede causar pues, un efecto súper positivo, no solo en el paciente, sino en sus familias también. por supuesto. Hay herramientas bien interesantes también, justo en las cuales se está buscando el uso de equipos point of care, que son todos estos equipos que viven dentro del consultorio o en una ambulancia, que no necesariamente tienen que estar dentro del ámbito del laboratorio, pero que sí pueden ayudar a que el paciente que llega, no sé, con un síndrome metabólico, con diabetes, pueda ser diagnosticado en el momento, en 7 minutos, 10 minutos, y que al final pueda empezar su tratamiento desde esa primera visita, haciendo que sea una experiencia mucho mejor, que haya menos revisitas y que al final el paciente pueda estar controlado mucho antes, ¿no? Estas mismas tecnologías permiten detectar, no sé, infarto, ¿no? Al miocardio en 7 minutos, por lo cual en el servicio de urgencias, pues hace toda la diferencia para saber si es un paciente que tiene que entrar a una intervención crítica en el momento o si es un paciente que puede tomar otra ruta de manejo, ¿no? Entonces, creo que esta idea de descentralizar con tecnología pruebas especiales fuera de un laboratorio y estar en el punto donde se necesita, también marcan una pauta muy diferente para los pacientes. Incluso cosas como la centralización, pensando como en lo opuesto de pruebas especiales, como puede ser la biología molecular con las herramientas de autotoma, por ejemplo, pensando en cáncer cervicuterino y BPH, es súper interesante porque al final permite que en el contexto en el que se esté, la paciente puede hacer la toma, hacer su propia toma y enviar la muestra donde se encuentra la tecnología. Generando eficiencias, es mucho más sencillo la transportación y permite que el resultado de alto nivel y de alta precisión que se necesita para este diagnóstico sea accesible para todo el mundo. No necesariamente tienes que ir formarte en un hospital, en una clínica o en un laboratorio para tener un buen resultado. Ya esto estaría disponible pues, para cualquier paciente en el punto en el que esté. Gracias a toda esta innovación y esta tecnología que ya está siendo utilizada por los diferentes jugadores, ¿no? Y participantes en estos sistemas de salud en el que estamos. No, y creo que, por ejemplo, en este tema de la autotoma que comentas, también es como acercas este tipo de dispositivos a la comunidad y aterrizas también para que sea usado en el contexto cultural en el que viven, ¿no? Porque uno de los puntos que al menos en México vivimos es que, por ejemplo, muchos del tema de BPH, pues no se diagnostica en tiempo por la metodología tradicional, ¿no? En el que hay que ir al médico, etcétera, y en la cultura, en muchos lados, pues no es aceptada. Entonces, la autotoma acerca el diagnóstico al paciente, ¿no? Y lo mismo sucede con los equipos de point of care, ¿no? Justo hay una idea que se menciona ya de manera frecuente, que es la democratización de este uso, ¿no? De que la tecnología de alta precisión, la innovación, esté accesible para todos, ¿no? Y, por ejemplo, pensando en comunidades rurales donde hay temas culturales y temas de disponibilidad de tecnología, pues este tipo de herramientas acerca mucho ese diagnóstico preciso y ya no tienes que ser el paciente de una gran ciudad para tener la mejor tecnología disponible. Ese resultado preciso, el resultado que se necesita con la mejor tecnología, pues puede llegar a ti sin importar dónde estés. Y creo que ese es el gran cambio de paradigma que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, sí creo que al final el buscar que las pacientes o los pacientes, dependiendo del tipo de padecimiento que se esté diagnosticando, utilicen estas tecnologías, pues al final abre la puerta a que cada vez sean más los pacientes que estén bien diagnosticados, bien tratados y que al final tengamos un mejor resultado con ellos, ¿no? Y que puedan tener una vida mucho más sana y recuperar la salud lo antes posible.
Por supuesto, y justo empezábamos esta pregunta de cómo impactaba al sistema de salud, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se cierra perfecto el círculo, porque una paciente diagnosticada en tiempo al final significa ahorros, ¿no? Para el sistema. Y creo que ahí es donde el diagnóstico no solo acerca, sino que beneficia al ecosistema completo. Y además, eso permite que estos ahorros, pues, den acceso a mejores tecnologías, ¿no? Porque, pues, con esto se puede ir comprando nuevas tecnologías o acercar este tema de innovaciones ahora, pues, ya más de programación, como el tema de la inteligencia artificial. Y hacia allá era la siguiente parte de la pregunta que te quería hacer, ¿cómo es esta? Nos contaste un poco del tema de cáncer de mama, pero, ¿podrías expandir un poco más? ¿Cómo es la inteligencia artificial hoy? Está, pues, no sé si está haciendo sinergia o cómo está convergiendo con justo con la tecnología tradicional para elevar o para tener evolucionar el diagnóstico, ¿no? Sí, creo que en general la inteligencia artificial se está utilizando en muchos ámbitos en el sistema de salud, en la manera en que nos acercamos al diagnóstico. Hay varios enfoques, hay una parte muy, muy hecha y muy dedicada al manejo preventivo, ¿no? Cómo empiezo a tener información constante de mi paciente y empiezo a generar modelos que determinen cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Con la progresión de enfermedad o con la progresión de su estado de salud, que creo que es bien interesante. Hay una parte también que se está buscando ayudar para el diagnóstico de temas complicados, como puede ser el caso del cáncer de mama, que es muy específico, en el cual, pues normalmente en el manejo tradicional es una paciente llega a través de un equipo de imagen, hablando de diagnóstico y dispositivos médicos, de ahí se lleva esa imagen con el médico toma decisiones clínicas y a partir de ese momento empieza a llevar un manejo específico, ¿no? De ahí se hace una biopsia quirúrgica, esa biopsia se genera un resultado también a través de dispositivos médicos y herramientas de diagnóstico para poder tener la mutación o la anormalidad genética que tiene esa paciente y de ahí se determina su tratamiento. Hay un punto clave en el cual entra la inteligencia artificial, que es yo tengo la biopsia, yo tengo ese tejido y empiezo a utilizar la patología digital y la inteligencia artificial para encontrar esa mutación, porque a veces cuando se hace de manera tradicional y de manera manual este diagnóstico, pues hay alteraciones que no son pues, realmente perceptibles para el ojo humano. ¿No? Entonces, al empezar a ayudar con estos modelos a que el médico pueda tener una visión mucho más precisa y completa de lo que está pasando, pues empieza a reducir esos errores que no es por falta de experiencia, no es por una mala práctica médica, sino porque simplemente ya el ojo humano no lo llega a percibir. Entonces, el tener estas herramientas de apoyo, pues permite que todos estos indeterminados, que al final empiezan a ser casos que toman más tiempo en diagnosticar y ya cuando los cachamos están en un estadio más avanzado, pues cada vez sean menos, ¿no? Entonces, Claro. este tipo de herramientas está funcionando muy bien. Hay muchísimos, ¿no? Algoritmos de inteligencia artificial que se utilizan de esta manera y que permiten que el paciente tenga el mejor diagnóstico en el momento que se necesita y no esperar a los estadios más tarde, donde ahí se puede encontrar pues mucho más temas, ¿no? O sea, creo que hay combinación de varios elementos, ¿no? Como la automatización del diagnóstico que permite que haya estandarización en el manejo de las muestras y de los tejidos, ¿no? Es súper importante. El involucrar la tecnología para no quedarse solo con el manejo tradicional, sino empezar a utilizar todas estas herramientas nuevas para conseguir un diagnóstico preciso, hacen totalmente la diferencia ahora. No, totalmente. Y creo que ese es el último punto que quería tocar sobre el tema de tecnologías, en el tema de automatización, que uno de los puntos que hemos estado viendo, ¿no? Durante, pues, los últimos 10 años es de tener equipos o varios equipos que terminaban, ¿no? Que hacían una parte del proceso. Hoy ya se tiene una tecnología que en una sola plataforma se logra pues, solamente con la gota de sangre tener el diagnóstico, ¿no? Que hace completamente la diferencia. Estaba leyendo la otra vez un tema, por ejemplo, de cualquier tema viral, ¿no?
el acortar el diagnóstico en horas en lugar de incluso casi meses para saber viral o bacteriológico, lo que sea, ¿no? En algún tema de infecciones, pues por supuesto que salva vidas y además evitas justo que se disperse la enfermedad, ¿no? Entonces, creo que, ¿cómo ves que hoy el sistema público-privado está migrando, ¿no? Toda esta tecnología hacia tecnología automatizada. ¿Está siendo algo que se está viendo o está tardando? Creo que la automatización en el área de diagnóstica lleva ya varios años pasando. Justo pasamos a un manejo, como dices, de pruebas, a lo mejor básicas, ¿no? Que empezaron a ser estandarizadas, que la prueba de sangre llegó y se empezó a utilizar, pues en lugar de manera manual o partes automatizadas ya en equipos que hacen absolutamente todo, ¿no? Entonces uno pues carga el tubito y los robots, porque en realidad es lo que son, empiezan con todo el manejo de las pruebas. Creo que esta misma corriente y el demostrar que hay eficiencias, ahorros en tiempo, ahorros económicos, un impacto real tanto en la institución que monta el equipo como el operador del equipo, el encargado del laboratorio y en el paciente, por supuesto, ha llevado a buscar este uso de automatización en diferentes cosas, ¿no? Creo que ahora lo que estamos viendo y la corriente actual es en estos resultados que tienen que ser cada vez más especializados, ¿no? Y de temas más complejos, pues empieza a buscar esta automatización también para uno, estandarizar el manejo, ¿no? Porque sea aquí en la Ciudad de México o sea en cualquier otra parte del mundo, pues el manejo siempre sea el mismo y el resultado sea el mismo con el mismo impacto en la salud del paciente. También se está buscando que el manejo de esto sea justo como mencionas, cada vez más rápido, ¿no? Hay pruebas que pues sí, a lo mejor si pensamos en una idea de investigación, no importa que se tarde en un mes en dar un resultado, semanas, pero en un paciente crítico, pues es cuestión de horas, Claro, ¿no? cambia A la veces. vida. Totalmente. Entonces, creo que, que las instituciones empiecen a buscar la implementación de laboratorios completos que estén automatizados, integrados, que incluso la información esté siendo automatizada para que el reporte de estas pruebas sea de manera súper rápida, sin tener que hacer capturas manuales. No me gusta hablar mucho de eliminar el error humano, porque creo que en ningún momento tiene que ver con la capacidad del personal que maneja estos equipos, pero sí creo que con una carga de trabajo alta en un momento crítico, pues cualquier confusión o tardanza o pues, Typo. ajá, hace que el paciente pues pueda tener un impacto negativo, ¿no? Entonces, al final todo esto se reduce, se hace mucho más sencillo y al final pues es preferible dedicar el tiempo y la capacidad del equipo en temas clínicos de análisis que estar manejando tubos, ¿no? O tejido o pues lo que se necesite. Entonces, creo que este cambio es súper importante y que sí es el manejo actual de un laboratorio, ¿no? Y creo que también es parte de lo que se espera desde nuestro lado como pacientes, ¿no? Para que una institución también nos dé esa seguridad de que lo que se está haciendo es altamente preciso. Por supuesto. Y creo que México en ese punto es punta de lanza, ¿no? Tenemos hoy en la ampliación pues, del diagnóstico, pues, hoy casi todos tenemos acceso al diagnóstico y incluso ya hoy en los centros de salud, eh, la gente tiene acceso, ¿no? Y hay mucha oportunidad fuera en donde los pacientes pueden acercarse para tener alcance, cosa que antes no se veía, ¿no? Y en este sentido de alcance, porque hemos hablado de tecnología a nivel equipos, robots, pero creo que visto desde el paciente, que también es otra historia, ¿no? Es también entender si las soluciones que hoy se tienen también están innovando, porque me queda claro que los equipos hoy son completamente diferentes a lo que se tenía antes, pero qué tanto las soluciones, las pruebas, ¿no? Diagnósticas están siendo innovadoras y qué disponibilidades se tiene hoy en el mercado mexicano. Sí, justo. Y tocas un punto súper importante, ¿no? O sea, no solo es el equipamiento, sino pues realmente qué se corre en él lo que hace diferencia. Creo que en este momento en el país hay una gran oferta de tecnología innovadora
desde el punto en el que nos enfoquemos, ¿no? Si queremos ver al paciente en casa, ¿no? Llevando un monitoreo de la salud básica, pues el paciente tiene acceso a un montón de opciones, desde monitores de glucosa, ¿no? Que ya tienen cualquier forma, ¿no? O incluso dispositivos que puede estar utilizando en el día a día para llevar un control normal de la salud, ¿no? Y un monitoreo. Creo que esto ha cambiado mucho la manera en la que también llegamos a esperar ese siguiente paso de, bueno, si yo ya puedo hacer eso en casa y tengo esta información, si yo ya llego a algún laboratorio o con un médico, pues necesito tener mucho más precisión y pruebas mucho más especializadas, ¿no? Para encontrar lo que tengo. Entonces, creo que actualmente en el país hay muchísima apertura para utilizar esta nueva tecnología, las nuevas pruebas. Creo que se está empujando también para desarrollar investigación en el país y demostrar el uso de estas pruebas en la población mexicana, que creo que eso es súper importante porque a veces tenemos la experiencia global o la experiencia de otros países que dicen que funciona, pero no es lo mismo a saber que realmente funciona con nosotros y cómo esos parámetros cambian. Creo que cada vez vemos más pruebas que pueden ser usadas para cosas más específicas que también nos llevan a su vez a tener mejores tratamientos y empujar a las instituciones también para que tengan esos tratamientos, ¿no? Entonces, creo que se hace un círculo virtuoso porque si el paciente ya espera cada vez más precisión y más información para tener un diagnóstico completo, se lo pide al médico, que a su vez se lo pide a la institución, que a su vez nos lleva a un tratamiento integral y mejor del paciente, ¿no? Entonces, creo que en este momento hay pruebas de alto valor que viven con nosotros. Tú hablabas hace un momento de enfermedades infecciosas, pues hay pruebas de biología molecular que realmente se enfocan a cosas que a lo mejor hace 5 o 10 años se tenía que hacer en base a combinaciones de resultados y que ahora va súper preciso, ¿no? En tiempo récord. Si hablamos de, no sé, temas oncológicos, pues hablábamos ahorita de mutaciones genéticas específicas que pueden saber si hay tratamiento o no para ese tipo de pacientes. Si pensamos en cosas, no sé, a lo mejor un poco más del día a día, como puede ser diabetes y cosas del sistema cardiometabólico y del compromiso que pueda haber, pues hay muchísimas opciones para que estos pacientes tengan la información necesaria y en un tiempo que antes se pensaba a lo mejor 3 o 4 días de tener un resultado y que ahora pasa en minutos, ¿no? Entonces Claro. hay muchísima apertura. No, y creo que hacia allá es donde vamos a empezar a ir, ¿no? Sé que hay pruebas, por ejemplo, también mencionabas todo este conducto metabólico, pero ahora todo el tema de la salud mental, ¿no? Y la innovación que está habiendo en todas las pruebas, por ejemplo, de la degeneración cognitiva, que es un campo que es bien difícil de entrar, ¿no? Sobre todo porque, pues, a veces, muchas veces el torrente sanguíneo no se tenía como la especificidad o, ¿no? Para poder diagnosticar. ¿Cómo ves este panorama en este contexto desde la parte de pues, neurológica? Híjoles, es un ejemplo excelente de la innovación en diagnóstico. Porque antes el médico se tenía que valer de exámenes clínicos, de pruebas, pues realmente cuestionarios, ¿no? Mucho tema visual, la experiencia de el familiar para decir, bueno, esto le está pasando a mi paciente, eso no es, ¿no? Y hacía que el diagnóstico fuera tardío y perdiéramos una oportunidad de poder retrasar el padecimiento o incluso mejorarlo, porque al final pues se basaba mucho en la experiencia del médico. En este momento, en este tipo de temas, hay innovación que permite que el paciente sea diagnosticado por pruebas de sangre o pruebas incluso a través de una punción lumbar para saber si existen ciertas proteínas que permitan saber si ese paciente tiene o no Alzheimer, por ejemplo. Entonces, cambia mucho el panorama para estos pacientes porque, bueno, a lo mejor es un paciente que se empieza a diagnosticar de cuando ya tiene síntomas, ¿no? Pero que todavía puede haber un punto para detener la progresión de la enfermedad o incluso retrasarlo o incluso mejorarlo. Pero si lo abrimos un poquito al impacto que tienen las familias, pues todos esos familiares que podrían tener un tema genético relacionado a esta enfermedad, pues se puede detectar hasta con 5 años, 6 años antes del primer síntoma.
Entonces también permite hacer muchas cosas y tener un manejo mucho mejor de ese paciente que solamente diagnosticarlo pues ya cuando es súper seguro que sí lo tiene, Sí, ¿no? cuando ya debutó, ¿no? Exacto. Entonces, sí es un cambio totalmente que se da en el manejo de estos pacientes y todo debido a la innovación que está pasando en el día a día. No, y es súper interesante. Creo que podemos seguir hablando horas de este tema que nos apasiona. Creo que a mí me gustaría concluir con hacia dónde se ve el diagnóstico y México en los siguientes años, ¿no? Y cómo ves tú que esto pues va a ir migrando y hacia dónde pues llegará. Justo creo que el país está buscando desde ciertos puntos, ¿no? Del manejo del paciente encontrar estas innovaciones, el ponerlas en uso, el encontrar la masificación, ¿no? De esta tecnología para que al final este diagnóstico que puede ser tan preciso, tan diferenciado, sea usado por todos los pacientes. Creo que también hay un tema de regulación que tenemos que empatar, ¿no? Para tener acceso a todo esto, que creo que también es un punto a desarrollar en los siguientes años, ¿no? Porque no solo es que ya esté disponible y que las casas fabricantes acerquen esta innovación a nosotros, sino también como país y con las entes reguladoras que tenemos, pues nos vayamos adaptando para poderla recibir, el que se puedan generar los espacios dentro de las instituciones para poder tener estas pruebas, ¿no? Se requiere inversión, como en todos lados, entonces al final el buscar estos círculos virtuosos en los cuales todos los involucrados en el sistema de salud nos conectemos y logremos implementaciones a una escala grande, con innovación, pues creo yo que es lo que va a estar pasando. Creo que en este momento también la apertura para lograrlo está. Es un buen momento para hablar de estos temas en el ecosistema de salud. La industria está empujando muy fuerte también para que esta innovación entre. Entonces, yo esperaría que cada vez tengamos más casos como estos, ¿no? Que estamos platicando, donde se ve pues un cambio en el manejo de los pacientes, un mejor resultado para la sociedad y que cuando nos toque ser pacientes sepamos que tenemos las mejores herramientas disponibles. Por supuesto. Y creo que todo eso engloba la importancia de que todo el tiempo, ¿no? Como paciente, como médico, como personal de salud, entendamos la importancia justo que tiene el diagnóstico y que es la primera parte del camino para que realmente, pues, el paciente pueda tener, pues, un final, em, pues, con la mejor fortuna, ¿no? Pues, básicamente el diagnóstico lo hace posible. Vale, pues, como conclusión de este primer episodio del diagnóstico, pues, como sabemos y como escuchamos, esto no solamente es un tema de tecnología, es un tema de toma de decisiones, ahorros, que impactan directamente al sistema y a los pacientes, que somos todos. Muchas gracias por acompañarnos en Amida al Aire, innovación en dispositivos médicos que cuidan la salud. Los invitamos a visitarnos a nuestras redes sociales y a nuestro sitio web. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.